¿Cómo hacer que tu ex regrese rogándote volver? Es el tema de este video. Muy importante, ¿verdad? Pues claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Vamos a comenzar. Cuando alguien rompe contigo, te sientes herido y rechazado. Es uno de los peores sentimientos del mundo, especialmente cuando esta es la persona que amas y quieres estar. Crees en esta relación, pero parece que tu ex se siente bien sin ella ahora. Seguro que te puede hacer sentir impotente, pero hoy aprenderás cómo hacer que tu ex vuelva y te pida regresar. Sí, eso es completamente posible. Existen algunos trucos para aprender y herramientas para usar, y verás que esto es en realidad más simple de lo que pensabas. Cuando todo lo que quieres hacer es volver a estar con él o ella, hay ciertas cosas que hacer y ciertas cosas que tienes que evitar a toda costa. Estás a punto de descubrir cómo hacer que se dé cuenta de que ha cometido un gran error al dejarte ir y cómo hacer que quiera darle otra oportunidad a esta relación. Pero primero, entiende por qué no lo ha hecho todavía. Cuando dos personas terminan su relación, existe una razón. Incluso si tu ex decidió terminar la relación de manera muy abrupta y sin previo aviso, todavía existe una razón. Tienes que reconocer el hecho de que a él o ella le incomoda algo en la relación. Existe una razón por la que piensa que está mejor sin ti en este momento. Si quieres en serio hacer que vuelva rogándote, tienes que hacer que se dé cuenta de que realmente te quiere. Nunca suplicaste por algo que te es indiferente, ¿verdad? Pues no. Sé que puede ser desagradable escuchar esto, pero en este momento tu ex no se da cuenta de que su vida sería mucho mejor contigo. En este momento tu ex piensa en las razones que tenía para terminar la relación. En pocas palabras, debes hacer que tu ex entienda que hay algo en juego. Perderte sería un prejuicio para su felicidad y tu objetivo es que eso sea obvio para él o ella. Esa es la clave para hacer que alguien suplique por ti. Ok, pero ¿cómo haces eso? Existe un dicho que escucho con bastante frecuencia. Si amas algo, déjalo ir. Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, es así, no lo fue nunca. Mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con este dicho. Claro, la vida es quien organiza las cosas de la mejor manera posible a largo plazo y a lo largo del tiempo, pero eso significa que si es un desafío recuperar a tu ex, ¿debes tirar la toalla y ni siquiera intentarlo? No. Creo que tienes que aprender a escuchar tu instinto y si te dice que esta es tu alma gemela, no debes simplemente sentarte en el sofá esperando que suceda algo. Eres el dueño y dueña de tu destino. Dicho esto, existen ciertos comportamientos que debes evitar, especialmente en este momento. Quiero decirte esos errores para que no te arriesgues a cometerlos en esta etapa. La regla de no contacto es una de las técnicas más poderosas que se utilizan para recuperar a un ex o una ex. En resumen, consiste en cortar el contacto con tu ex durante un tiempo predeterminado y se presentan dos objetivos en juego. El primer objetivo, recuperar y sanar la relación mientras te conviertes en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y el segundo objetivo, hacer que tu ex te extrañe. Independientemente de si estás usando la regla de no contacto o no, tienes que darle espacio a tu ex ahora mismo. Una de las peores cosas que podrías hacer es volar su teléfono y hacer que se sienta como si estuvieras en todas partes. Ambos necesitan espacio para respirar y necesitan darse un tiempo para organizarse. Si tu ex no cree que existe la posibilidad de perderte para siempre, no suplicará por ti. Entiende ello. Date cuenta. A los seres humanos nos gusta dar las cosas por sentado. Si nos dan algo en bandeja de plata, aunque nos guste al principio, nos aburriremos y nos sentiremos indiferentes. Ahora, ¿qué sucede si de repente retiras esa cosa y la haces lucir aún mejor que antes? Cuando algo nos es arrebatado abruptamente, lo queremos de vuelta. Esa es la naturaleza humana simple. Lo que te digo es que incluso si cometiste algunos errores, como por ejemplo enviarle demasiados mensajes a tu ex o hacer que se sienta asfixiado o asfixiada, en el momento en que pongas distancia entre ustedes, tu ex lo va a notar. Depende de ti usar esta distancia a tu favor. No hagas nada loco como presentarte en su trabajo gritando y llorando porque vas a ser muy poco probable que te pida que vuelvas pronto. Así que quiero que tengas esto en cuenta primero que todo y antes que nada. Número 2. ¿Cómo recuperar a tu ex rápidamente y hacer que ruegue por ti? Queremos, y tú más que nada, que tu ex te vea como algo de lo que no quiere prescindir. Queremos que se dé cuenta de que la vida sería mejor contigo. De hecho,
queremos y quieres que empiece a tener miedo de perderte para siempre. Aquí tienes algunas claves para hacer esto. No coloques a tu ex en un pedestal. Haz que tu vida luzca realmente tentadora. Cambia el juego de poder. Así que comencemos con el pedestal. Cuando conviertas a tu ex en el centro de tu universo, tu enfoque estará en lo incorrecto. Es más, él o ella reconocerá que es prácticamente lo único que te importa y se vuelve extremadamente fácil que te dé por sentado. Tu ex no puede ser el centro de tu universo, lo que me lleva al punto número 2, rogarle a tu ex que regrese. Si quieres hacer que tu ex suplique por ti, solo recuerda que tienes que hacer que tu vida parezca algo de lo que él o ella sienta que necesita ser parte. Genial. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, primero que nada, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo hacer eso precisamente. Pon toda tu energía en tus objetivos profesionales y personales. Por ejemplo, avanza en el trabajo, repinta tu casa, comienza nuevos proyectos creativos, comienza a aprender a tocar la guitarra, como siempre has querido, etcétera, etcétera. Sal de tu zona de confort. Ve a más funciones y reuniones de trabajo, bares y restaurantes con la intención de conocer gente nueva. Comienza a tomar clases de salsa, inglés u otro idioma. Prueba actividades que nunca antes habías hecho, etcétera. Actualiza tu guardarropa o arréglate el cabello y asegúrate de sentirte bien contigo antes de cualquier otra cosa. Ve al gimnasio, por ejemplo, y haz que fluyan esas endorfinas y serotoninas. Revitaliza viejos pasatiempos que solían traerte alegría. Pasa mucho tiempo con tus amigos y familiares. De hecho, incluso puedes involucrarlos en todas las actividades nuevas que estás probando. Ve de viaje, incluso si es solo una escapada de fin de semana. Mientras haces todo esto, publica imágenes sobre lo que estás haciendo en las redes sociales. La noticia viajará y llegará a tu ex. Créeme, y se despertará su interés. Cuando se dé cuenta de lo maravillosa que es tu vida y de que no parece que le necesites para ser feliz, recordará a la persona de la que se enamoró en el inicio de tu relación y rogará por ti. Esa es la clave. Bien, llegamos al final. Queremos ayudarte si tu deseo es recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, recuperar la felicidad. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que te inicies en el proceso sin cometer errores en el camino. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es para ustedes con mucho profesionalismo. Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.